un fenómeno que me ha estado ocurriendo desde que el programa de radio tiene más audiencia. Y es que muchas personas llaman para consejería. Muchas de ellas, pues, le doy la consejería por teléfono. Pero esta semana tuve unas cuantas consejerías. Tuve en un día 2 que me llevaron todo el día. Y hay un detalle que quiero discutir con ustedes. Y le he puesto de título a mi sermón: la importancia de destruir una vida. Y usted dirá, bueno, no debe ser la importancia de no destruir una vida. Y yo quiero que vengan conmigo a Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, un pasaje muy conocido. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oramos. Dios bueno, en esta hora que vive en nuestro país, te pedimos, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, que me escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Tú, Señor, tú que eres el Dios verdadero, llega a las necesidades de tu pueblo. Tú que eres bueno, perdónanos y guíanos en esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La importancia de destruir una vida. ¿Sabe, hermano? En una de las conversaciones que he tenido, lo más que he visto presente es ese rostro tan engañoso del legalismo, el cual, como depredador, busca destruir las vidas de los que le rodean para él poder resaltar en sus obras. Los fariseos sabían mucho de eso, lo conocían al dedillo. Por eso Cristo le llamaba a los fariseos generación de víboras. Por eso Cristo le llamaba a los fariseos sepulcros blanqueados. Por eso Pablo le llama a los legalistas malditos, porque frente a la vida del ser humano, la búsqueda es de un depredador que trata de destruir, que trata de mancillar para él poder brillar con su mentira. Y había un problema: Jesús por sí mismo brillaba. Jesús por sí mismo enseñaba. Jesús por sí mismo era puro. Y los fariseos estaban llenos de mácula
frente a Jesús. ¿Y cómo podemos detener a este hombre? Oiga, y los fariseos literalmente, hermanos, se rebanaban el cerebro. Literalmente, ¿oyó? Se sentaban y se rebanaban el cerebro, buscando cómo acusar a Jesús. Y yo me imagino, en la Jerusalén del tiempo de Jesús, una Jerusalén donde el cuidado pastoral era nulo, ¿oyó? Los fariseos consideraban al pueblo maldito porque no conocían la ley, hacían una separación, ¿oyó? Una vez, si usted lee el pasaje anterior, los pasajes anteriores a este, habla que mandaron unos alguaciles para que oyeran a Jesús y trajeran algo, y cuando ellos regresan, ellos creen que van a traer una prueba en contra de Jesús, y los alguaciles dijeron, nunca un hombre ha hablado como este. Y los fariseos lo miran, también ustedes fueron engañados. Pero lo interesante es lo que dicen del pueblo. Mire qué dice, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así consideraban al pueblo, odiaban al pueblo, no eran pastores de su pueblo, eran una claque levantada en un pedestal de legalismo y de mentira. Pero aquí estaba Jesús. Y cuando la gracia llega, y cuando Jesús llega, nadie puede destruir una vida. ¿Sabe? Le voy a contar esto. No sé cuánto han leído un libro viejísimo. Se llama Torturado por Cristo, de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand es interesante porque era un clérigo ortodoxo perseguido en Rumanía por la dictadura comunista. Estuvo preso, fue torturado y posteriormente sale de Rumanía. Allí había un dictador, ahora se me escapa el nombre, que después fue fusilado junto a su esposa. Y es interesante porque cuando Richard Wurmbrand sale de Rumanía, pues empieza a denunciar lo que está ocurriendo con los cristianos. Narra cosas terribles en la cárcel. En una ocasión obligaron a un sacerdote ortodoxo a hacer la Santa Cena con desechos humanos, con orín, con desechos humanos. Y narra cosas tremendas, pero narra algo muy importante que nos habla de la importancia de que sepamos dónde estamos y quiénes somos. Una vez, unos agentes de la KGB fueron donde un pastor que tenía éxito en su labor pastoral y su ministerio. Y como KGB al fin, como la CIA, pues sabía intimidades del pastor y le dijeron una intimidad. Y le dijeron, si tú no dejas el ministerio, rompes la iglesia, nosotros vamos a revelar esto de ti. Escucha la historia, es interesante. Y Richard Wurmbrand narra que el pastor se quedó meditando. Esa noche había servicio. Él se paró y le dijo a su congregación, la congregación que había conocido a Jesús, no había conocido el fariseísmo, había conocido a Jesús. Le dijo que unos agentes habían llegado donde él, le narra todo, que lo habían chantajeado porque él había tenido un pecado en particular. Y le reveló el pecado a su iglesia. Y le dijo, y ellos quieren que yo cierre la iglesia, y yo prefiero revelarle a ustedes eso, y que ustedes procedan como ustedes crean. La iglesia que seguía a Jesús fue donde su pastor y lo abrazó. Y le dijo que no tuviera miedo. Al otro día llegaron los agentes y le preguntaron qué iba a hacer. Le dijo, no, yo no voy a cerrar la iglesia. Pues ellos empezaron a regar el pecado del pastor. ¿Y usted sabe lo que pasó, hermano? La gente no le hizo caso.
No le importó. ¿Sabe lo que pasó, hermano? Arrestaron al pastor. Murió en una cárcel. ¿En las manos de quiénes? De los enemigos de la iglesia. No en las manos de la iglesia. De los que destruyen vidas, no de los que conocen la gracia. Y venían estos hombres donde Jesús se habían rebanado el cerebro y dijeron, ahora tenemos algo. Y en la Jerusalén, en el Israel de Jesús, donde estos pastores odiaban al pueblo, la inmoralidad era la orden del día, no había guía espiritual, eran ovejas sin pastor y era fácil conseguir, si fuera verdad, a una mujer adúltera. Por lo tanto, y es interesante, porque si usted lee el versículo 2, dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Y yo no sé si usted había visto ese detalle. Yo cuando estudié el pasaje fue que lo vi por primera vez. Jesús no iba a estar solamente con los fariseos, estaba todo el pueblo. O sea, la intención de destruir esa vida era completa. No era solamente tomar a Jesús, sino destruir la vida de esa mujer. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y es interesante porque Jesús no cuestiona si era verdad o mentira. Jesús no iba a entrar en esa discusión. Jesús sabía lo que había dentro del hombre. Y añade, en la ley, esa palabra que tanto amaban los fariseos, la ley. La ley que ellos enseñaban y no seguían. La ley que ellos hacían despreciar y despreciaban al pueblo y ellos no amaban. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, a esta escoria. Esa es la impresión en griego, a esto. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú eres el cumplidor de la ley? Tú no eres aquí el que nos está interpretando la ley. Tú no eres el que nos pone a cada rato en ridículo y nos llama sepulcro blanqueado, generación de víboras. Aquí no nos importa esta vida, nosotros venimos a destruir esta vida, porque el legalismo es así, destruye la vida y no le importa nada. Odia al ser humano, quiere brillar por sí mismo, odia la gracia, porque no puede entender la gracia, no puede entender el perdón. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Siempre se ha cuestionado eso. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? Algunos dicen que eran los pecados de los fariseos, yo lo dudo, porque los fariseos sabían leer y si hubieran puesto eso ahí, hace rato se hubieran ido. Algunos creen, y es lo que yo creo, que Jesús estaba tan indignado ante la hipocresía de esos hombres, que estaba pensando muy bien qué hacer con ellos. Si borrarlos del mapa en ese momento. Jesús estaba indignado. ¿Sabe algo, hermano? El legalismo tiene una característica muy importante. Aparte de que cuando puede destruir una vida, hace todo lo posible, en cierta medida es torpe, es repetitivo. Porque el versículo 7 nos dice, y como insistieran en preguntarle, ellos insistían. ¿Sabe por qué insistían, hermano? Usted lo sabe, vea la escena. Jesús está escribiendo, no hay una contestación inmediata de Jesús. ¿Qué ellos están pensando? Lo atrapamos. Así como destruimos la vida de esta mujer, vamos a destruir la vida de Jesús. Odiamos a Jesús, odiamos a esta mujer, odiamos al pueblo. Así es el legalismo, no ama a nadie. El legalismo se ama a sí mismo, ¿oyó?
El legalismo cree que está correcto él mismo. El legalismo cree que él es el que dicta las pautas. Y puede tener el cristianismo 2000 años y grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios, pero yo soy el que dicto las pautas. Dice la Biblia que Jesús se endereza y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo no sé si usted sabe que hay un principio en la ley muy importante. Ese principio nos dice que para iniciar una ejecución por parte de los testigos del crimen, porque ellos dicen que la cogieron ¿qué? En el acto de adulterio, aquí estos santos varones, la ley dice: solo aquellos que no fueran culpables del mismo pecado eran los que podían ejecutarla, ¿oye? Y ese principio Jesús lo sabía. Y Jesús sabía lo que había dentro de ellos. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y es interesante el versículo 8, porque Juan nos dice que inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y entonces ese versículo me llamó la atención, porque Jesús no se queda mirándolos. Jesús siguió su actividad, una actividad extraña, pero sinceramente es una actividad que Jesús quiere que el tiempo pase. Ahora, en la primera parte, ellos pensaban: cogimos a Jesús. Ahora en la segunda parte, era Jesús que decía: yo te cogí a ti. Porque la gracia siempre vencerá al legalismo. A la larga y a la postre, la gracia de Dios triunfará. Oiga, el versículo 9 nos dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Este detalle es bien importante, yo. Y no me diga que usted no ha hecho eso. Todos aquí lo han hecho. Y el que me diga que no lo ha hecho está en el plano aquí de los fariseos, ¿yo? Usted está en una fiesta y, ay, ¿cómo yo puedo ir de aquí? Pues yo lo he hecho. Voy al baño, vengo ahora. Uno a uno. Usted no llama mucho la atención. Usted no va en bonche y dice: mira, me voy, porque sabe que lo empiezan a retener. O está en un lugar que no quiere estar. Y él empieza a hablar, que estoy lo otro, hasta que está entre desconocidos y por ahí sigue. Cuando dice uno a uno, hermano, uno a uno, qué cosa tremenda. No se van en monche, no se van en camada, van así. Siguen, y los otros que están, ahora yo me voy por aquí, espérate. Y el otro, me voy por acá. Pero interesante. Dice, desde los más viejos. Y ese detalle es muy importante, yo, hermano. Los más viejos fueron los primeros que se fueron. Yo no sé por qué Alma se ríe. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque los viejos son los que tienen la madurez y se dan cuenta. Conocen la ley. Son menos orgullosos. Ya han cogido muchos palos en la vida. Y dice: espérate. Pero los jóvenes, que son tercos y orgullosos, fueron los que se requieren, porque son orgullosos. Y por eso usted ve que dice, de los más viejos hasta los postreros, otra traducción dice hasta los jóvenes. Los jóvenes son los que se quedan, porque el joven sigue siendo orgulloso. Yo me quedo aquí, olvídese, yo me quedo aquí. Y los viejos: vente, mi hijo, vámonos, ya esto se acabó. Y los jóvenes: ay, no, yo me quedo. Y Jesús escribiendo. El legalismo nunca podrá contra la gracia, yo. No permita que nadie intente destruir su vida. Su vida está escondida en Cristo.
Ha sido ya triunfante por la cruz y la tumba vacía. Nadie puede derrotar su vida. De momento, y es un detalle importante en el pasaje, después que se van los jóvenes, me imagino refunfuñando. Yo fui maestro universitario y fui maestro de adolescentes. Los adolescentes en Puerto Rico. Yo exhorto a los padres, fuerte con sus hijos. Y usted ve que a menos que el adulto, cuando yo era profesor, a menos que el adulto se haya quedado en la adolescencia, en su mente, lo que nosotros llamamos se haya pasmado, que no madura, cuando entra en una discusión, pues ahí existe la reflexión, ¿verdad? Pero cuando usted discute con un adolescente, no pierda su tiempo. No pierda su tiempo. Usted fue adolescente, yo fui adolescente. Siempre tenemos la razón. Oiga, y esto estaban refunfuñando, pero lo interesante es, hermano, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. No solamente se fueron los escribas y los fariseos, se fue todo el mundo. Todo el mundo fue acusado en su conciencia. Nadie tuvo el valor de levantar una piedra. Jesús sabía que no solamente, posiblemente no habían llegado al lecho, pero en sus corazones había adulterio, porque del corazón salen los malos pensamientos, de dentro del hombre salen los pecados, dice Jesús. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están estos? ¿Dónde están estos baños de santidad? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, y esto es muy importante, el que podía condenar, el que tenía poder de condenar, el único que tenía poder de condenar, el único que podía mandarla al infierno, el único que podía destruir su vida de verdad. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe, hermanos? Richard Wurmbrand, en una ocasión, narra él que estaba en una de las calles de Rumanía y estaba predicándole a la gente en contra del gobierno. Y se acerca una joven y le pregunta: ¿conoces a Cristo? Y ella le dice: ¿usted conoce a Cristo? Dice: sí, yo conozco a Cristo. Entonces la joven se abalanza sobre él y lo empieza a besar. Y él dice, y el bochorno, ¿verdad? Para que la gente no pensara, ver a un clérigo, pues yo la besé también, para que creyeran que era un familiar. Esa tarde fue a la casa de los padres, a la casa de la joven. Los padres habían muerto. Y ella le explica, mira qué interesante, que sus padres le habían enseñado a amar a Cristo, a adorar a Cristo. Y ella era un oficial del gobierno rumano. Pero cuando Richard Wurmbrand profundiza en la vida de esa mujer, no sabía quién era Cristo, no sabía nada de los evangelios. Había sido criada en un sistema comunista, ¿verdad? No sabía nada de nada, solamente que ella amaba a Cristo. Para los fariseos, esa mujer no conocía la ley, era una maldita. Pero Richard Wurmbrand, que sí había conocido a Cristo y había conocido la gracia, le enseñó el evangelio, la amó y la pastoreó. Y en ese amor que sobrepuja todo entendimiento, que lo que hace es construir vidas y no destruirlas,
ese día esa joven escuchó esas palabras también. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Que tu palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.